Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, amigos, a este estudio de cierre de Shabbat. Ya estamos para iniciar el estudio correspondiente al siguiente capítulo del Evangelio de Lucas. Hoy nos toca el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Ya estamos por terminar, por concluir esta serie de estudios de verso por verso del Evangelio de Lucas. Así es de que ya nos estamos acercando al tiempo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Yeshua. Y bueno, vamos a consagrar este tiempo con una oración. Por favor, les pido que nos acompañen en ese tiempo de consagración para el Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, papito, por este término del Shabbat que estamos teniendo en familia, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en los hogares de aquellos que nos conectamos. Y, Señor, yo te pido que este día podamos agradarte con una actitud humilde, Señor, queriendo aprender solamente de ti y de ninguna otra doctrina de hombres, Señor, sino la que proviene de ti, que es una fuente de agua viva, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, papito, por la vida de Humberto, y te pido que tú lo uses y lo bendigas en esta hora para que él hable por ti, Señor, a tu nombre, que sobre todas las cosas sea glorificado tu nombre, Señor. Así sea. Gracias por la vida que nos das y por esta oportunidad que nos das también de compartir tu palabra, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, amigos, acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas en el capítulo 22, ahí en sus Biblias. Vamos a ir recorriendo verso por verso el capítulo. El capítulo 22. En el capítulo anterior vimos el tiempo, las señales del fin, las señales que enseñó Yeshua acerca de los tiempos del fin, cómo es que nosotros tendríamos que darnos cuenta de que el tiempo del fin de este siglo, el siglo del hombre, el gobierno del hombre, antes de la venida de Yeshua, iban a ser, nosotros tendríamos que distinguir el tiempo. Y efectivamente, como ustedes saben, pues bueno, en todo el mundo se han registrado eventos últimamente, en los últimos meses, en los últimos años, eventos relacionados con lo que Yeshua llamó como el tiempo de los dolores de parto. Son dolores de parto. Aún no es el tiempo, aunque muchas personas que tratan de cada año de vaticinar que ya es el último año o que es el año definitivo. Realmente no ha sucedido así. Ustedes ya lo han visto año con año, siempre surgen teorías de esa naturaleza. Lo cierto es que dijo el Señor que ni aun los ángeles conocen el tiempo exacto de la venida del Señor. Eso solamente el Padre en los cielos es quien tiene la potestad de saberlo y a su momento lo hará ver, lo hará manifiesto a todas las naciones del mundo. De manera que lo que nosotros tendríamos que ver en estos tiempos es precisamente que todo lo que está sucediendo. Inundaciones por un lado en una parte del mundo, incendios en otras partes del mundo, sequías en otras partes del mundo. En el caso de Venecia ya no hay agua, se están quedando sin agua, las góndolas ya no pueden circular. Es una situación terrible, terremotos, temblores muy seguidos en estas últimas semanas en Puerto Rico, ya parece ser que en 3 ocasiones. Hoy en la mañana también en Oaxaca, en fin, que el Señor guarde a todo su pueblo en todas estas partes del mundo. De manera que dice el Señor, velad, que estemos velando, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Así concluye el capítulo 21 que estudiamos hace 8 días. Y continuamos en el capítulo 22, dice el versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Aquí quizás algunas personas no están muy familiarizados con este tema, el tema de las fiestas bíblicas, las fiestas anuales. Y este capítulo es muy, muy interesante porque habla de la fiesta de los panes sin levadura y dice que se llama la Pascua. Efectivamente, normalmente se le dice a los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura la fiesta de la Pascua. Sin embargo, la Biblia, en el capítulo 23, habla relacionado con este tema y establece la separación de estas dos fiestas. Una es la Pascua, que es la preparación, y otra es la fiesta de los panes sin levadura. Dice claramente que la fiesta de la Pascua será el 14 de Aviv, del primer mes bíblico, y la fiesta de los panes sin levadura el 15. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual se unen o se considera al mismo tiempo la fiesta de la Pascua, todos estos días de la fiesta de panes sin levadura? Porque... Panes sin levadura. ¿Cómo? Porque desde ese día, desde el día de la Pascua, se comen panes sin levadura. Así es, exactamente. Ya no está permitida la levadura en los hogares. Así es, exacto. Esa es la fiesta de los panes sin levadura, pero la razón por la cual se le dice Pascua también tiene que ver porque la fiesta de la Pascua, si bien es cierto que es el día 14 de Aviv, y los días hebreos se cuentan desde la víspera, es decir, desde el día anterior en la noche, al caer el sol, como el Shabbat. El Shabbat empieza el viernes en la noche, no empieza en la mañana el sábado. Es así, todos los días se cuentan así, en las fiestas bíblicas, los días hebreos así son, y en este caso el día 14, que está descrito para la fiesta de la Pascua, inicia el 13 en la noche, al caer el sol. Pero no es día de reposo, eso es muy importante que lo entendamos, no es día de reposo, Pascua. Por esa razón se prepara la Pascua, por esa razón se tenía que preparar el cordero en el tiempo del tabernáculo y después en el templo. Se tenía que preparar el tabernáculo, se preparaba, se cocinaba, se encendía fuego, y una de las cosas que no podemos hacer, que está prohibido para el Shabbat, es encender fuego. Entonces, lo que hacíamos, lo que sucedía es que en la tarde del 14, antes de que terminara el día hebreo 14, es decir, ya en la noche, justo al iniciar el día 15, es cuando se comía la cena, se comía el cordero, con los panes sin levadura y las hierbas amargas. Así es de que dice, y por esa razón dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Ya estaba determinado por los líderes que efectivamente tenía que morir Yeshua. Caifás profetizó esto. La razón por la que los líderes de Israel sabían que Yeshua tenía que morir fue debido a una profecía anunciada por el propio Caifás, quien era sumo sacerdote en este tiempo, quien por causa del Espíritu de Dios, no por él, ojo, muy importante, no por causa de él, sino por el Espíritu de Dios, porque él era el sumo sacerdote, él expresó una profecía acerca de la muerte de Yeshua, y dijo que era necesario que muriera por la nación. Acompáñame ahí rápidamente a Juan capítulo 11, y vamos a ver lo que dijo Caifás en relación a este tema. Dice en el capítulo 11, versículo 49, a partir del 49, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no conviene que un hombre muera, que
que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Es decir, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no tiene que ver con el hecho de que temiera el pueblo judío o los líderes al imperio romano, porque en ocasiones ha comentado eso, que eso dijo Caifás porque tenían temor, que esta profecía, que esto que expresó Caifás fue por el temor que tenían hacia el pueblo romano, hacia los gobernantes, para que en lugar de que murieran todos ellos, que el gobierno, el imperio romano tomara represalias contra el pueblo, que solamente muriera Yeshua. Pero no es así. Y la propia escritura lo describe. La propia escritura dice la razón por la cual tenía que morir. Dice, por la cual dijo esto Caifás. Dice el versículo 50 una vez más. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo. Aquí está la razón. O sea, no es viable el argumento de que por el temor a los romanos. Claro que no. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua debía morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Ya te diste cuenta? No solamente se trataba del pueblo que se encontraba en Jerusalén en ese momento, en Israel, sino los dispersos en las naciones del mundo. Esto fue una profecía profunda que para nada tuvo que ver con el discernimiento propio de Caifás. Fue Dios quien le hizo hablar en ese momento, a fin de que se cumpliera el propósito del Hijo de Dios aquí en la tierra. Por esa razón, Yeshua tenía que morir. La expresión de enojo en contra del pueblo judío es un gravísimo error y un grave desconocimiento de la Biblia, porque no fue el pueblo judío, no fueron los judíos quienes dispusieron matarle. Es más, ni siquiera lo mataron ellos. No podían, tenían prohibición. Por eso lo entregaron a los romanos para que ellos lo mataran. Ellos querían matarle, pero no pudieron. Así es de que simple y sencillamente es una profecía, y esto viene de Dios. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales y sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Esto vemos que aquí hay un momento muy importante en el cual Judas toma la decisión o lleva a cabo este acto de traición, pero vemos que no, y una vez más, al igual que en el caso del sumo sacerdote, pero al contrario, en el caso de Satanás, por el lado contrario de Judas, Satanás es quien obra en la vida de Judas. Entonces, esto a nosotros nos enseña algo bien importante. Por supuesto que la posesión demoníaca existe, es real, lo vemos en todos los evangelios. Yeshua todo el tiempo estuvo liberando endemoniados. Esto que sucedió en el caso de Judas no solamente no es ajeno a él totalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una condición para que en las personas suceda esto. Esta condición tiene que ver con la predisposición al mal, es una inclinación al mal. Judas, a pesar de que estuvo todo este tiempo con el Señor, a pesar de que todo el tiempo estuvo con el Señor, Judas siempre, de alguna manera, no se pudo despojar de aquello que se tuvo que haber despojado. Es decir, de la intención o el ánimo de hacer las cosas a su modo.
quizás de la codicia de las cosas materiales, muchas cosas que predispusieron su espíritu para que fuera en él quien actuara Satanás. ¿Qué enseñanza tenemos de esto? Pues todos somos susceptibles de caer en esto, de que efectivamente Satanás use a cualquiera de nosotros, pero por causa de la predisposición que podríamos ya tener. De todo este tiempo, cada día es una nueva oportunidad para despojarnos de aquellas cosas que nos hacen daño y que nos impiden avanzar o crecer en nuestra fe, ser mejores cada día. Y decidimos permanecer como estamos, no crecer, quedarnos enanos espiritualmente hablando. Y eso implica, pues eso implica que te quedes con la inclinación, las inclinaciones malignas que tú ya traes de manera natural. Sabes que traes cosas que no deberías hacer. De manera que tienes un propósito, el objetivo es quitártelas. En este caso específico de Judas representó una simbología muy interesante en relación a su condición, ya que la Torá habla del mandamiento relativo a los esclavos, considerando que Judas adoptó una actitud de sometimiento al nivel de siervo al servicio de quien quería matar a Yeshua. De acuerdo a la ley, a la Torá, el pago que los principales sacerdotes le dieron a Judas por su servicio de traicionar a Yeshua fue el valor de un esclavo que fuese muerto por un buey acorneador, fíjate. Y ese valor es justo de 30 monedas de plata. Es Éxodo 21, 31 al 32. Dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque lo que está haciendo Judas es someterse al liderazgo judío, al servicio. Está prestando un servicio sometido a estos que querían matar a Yeshua. Y en ese momento acepta el costo. Ahí te dice una de las tendencias que tenía Judas: la codicia de las cosas materiales, el ánimo de ganar, de estar pensando todo el tiempo en el dinero, las condiciones económicas, etc. En ese sentido, Judas fue el esclavo que murió, porque efectivamente murió, y Satanás es el acorneador. En Mateo se describe que el precio de la traición de Judas fue de 30 piezas de plata. En el Evangelio de Lucas no se describe el monto, simplemente hablan de dinero, pero en Mateo 26, 14 al 15 sí. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Ya te diste cuenta? El profeta Zacarías refiere que Dios consideró como hermoso precio 30 piezas de plata por su servicio. Fíjate, acompáñenme por favor a la profecía de Zacarías, capítulo 11, y vamos a ver otro contexto del costo, del precio. ¿Por qué? Porque en esta profecía el Señor está hablando de lo que hizo por el pueblo, o de lo que ha hecho por el pueblo, y el costo o el precio que se le ha dado, pero le llama hermoso precio. Y vamos a ver por qué le llama hermoso precio. Por favor, si puedes leer, hija. Zacarías 11, del 7 al 14. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes.
pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra del Señor. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. Fíjate cómo le llama el Señor, hermoso precio fue el que se pagó para entregar a Yeshua. Entonces, el contexto de la expresión hermoso precio tiene que ver precisamente con la muerte de Yeshua, el propósito de la muerte de Yeshua, considerado hermoso por la consecuencia de su muerte, es decir, la salvación de los pobres del rebaño de la que está hablando el profeta. Así es de que no hay absolutamente nada en la escritura que no esté conectado con los profetas, con Moisés y los profetas, absolutamente. Y bueno, dice el versículo 7, regresamos a Lucas 22, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Aquí vemos algunos que quizás se puedan confundir un poquito, porque dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Por qué podrían confundirse algunos? Bueno, les voy a explicar por qué. Porque el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, que es el 15, inicia con un día de reposo. Tú no puedes sacrificar, no podías sacrificar el cordero, no puedes cocinar, no puedes encender fuego. ¿Qué significa esto? Que el día del que está hablando aquí es aún todavía el tiempo del 14, es antes de que inicie el 15 de Aviv. Quienes aún están empezando a celebrar las fiestas anuales, poco a poco se van a ir familiarizando con este tema, sobre todo con el conteo de los días hebreos, porque mucha gente se confunde, ahí es donde se confunde, el conteo de los días hebreos. Esa es la razón por la cual tú vas a entender fácilmente cuando te quede claro por qué Yeshua murió a la hora novena, que se dice entre las 2 tardes, porque murió el día 14, justo el día 14, el día en que tenía que morir el cordero, ser sacrificado el cordero, el día y la hora en que tenía que ser sacrificado. Ahora, ¿por qué no fue el día de panes sin levadura? Les repito, una vez iniciado el 15, que inicia con un día, con el día de reposo, no hay sacrificios, no se enciende fuego, etcétera. Por ejemplo, hoy en día ya no hay templo, ya no hay sacrificios, pero quienes celebramos la fiesta, lo que vayamos a cenar lo preparamos todavía durante el día 14. Pero a partir de que cae el sol, empieza el día de reposo, ya no encendemos fuego, cenamos, pero ya el cordero, la cena ya fue preparada, ya no es necesario que sea cordero, ya obviamente ya no hay impedimento para que cada quien coma lo que quiera, pero ya no tiene nada que ver con eso. Recordemos que el cordero fue sacrificado ya, y ya no podemos ni siquiera pretender sustituir de ninguna manera. Hay que tener mucho cuidado con eso, incluso lo vamos a ver ya en su momento. Así es de que, ahora, ¿por qué murió antes de la fiesta de panes sin levadura? Panes sin levadura junto con Pentecostés, que es Shavuot, y Tabernáculos, son las 3 fiestas de gran solemnidad que se les conoce en la Biblia, en la Escritura. Eran fiestas en las que todo el pueblo
todo varón del pueblo tenía que presentarse delante de Dios en el templo o en el tabernáculo cuando estaba en pie. Por eso se le llamaba de gran solemnidad. Era un mandamiento que se presentasen todo hombre del pueblo al templo. Así es de que eran procesiones muy largas. Y panes sin levadura es una de esas fiestas que se celebra durante 7 días. Así es de que se le llama de gran solemnidad y la Escritura lo refiere de esa manera. Por esa razón puedes entender que Yeshua fue sacrificado antes, es decir, el día 14, durante el día 14. Y el registro o la referencia bíblica la tenemos en Juan capítulo 19. Acompáñenme, por favor. Ahí nos dice claramente la Escritura este punto. 19, versículos 21 y 22. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy... perdón. No. ¿Sí es? El 19-21. Ah, ok. A ver, sí, a partir del 21, por favor. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Sí. Cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Era a partir del 31, perdóname, pero a partir del 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Aquí está. Dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Es decir, si te das cuenta, cuando sacrificaron a Yeshua, no era día de reposo. De otra manera no lo hubieran podido sacrificar. Tuvieron que haberlo sacrificado antes. Eso te dice a ti claramente que Yeshua no comió la Pascua el día en que todo el pueblo tenía que comerla. La comió con sus discípulos un día antes. O sea, el 14. Es decir, el 13 en la noche. Al inicio del 14. Exactamente. Pero ahorita lo vamos a ver con detalle. Sí, continúa. ¿Ahí mismo? Sí, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Estamos hablando de la fiesta de panes sin levadura. Ajá. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Así es. La primera Escritura que refiere Juan tiene que ver con el mandamiento. De acuerdo al mandamiento, al cordero que iba a ser sacrificado no se le tendría que romper ningún hueso. Y la segunda Escritura se refiere a Zacarías. Ese es el tiempo en el que verán el pueblo, los hermanos del Señor, el pueblo judío, cuando venga el Señor, cuando les sea revelado, lo mirarán y llorarán. Y habla el profeta acerca de... y que verán sus marcas en las manos, etc. Así es de que, bueno,
más o menos estamos viendo cómo están los días y esto lo tratamos de aclararlo porque de repente sí a veces como que hay un poquito de confusión y luego y ustedes si en ocasiones si se basan en un calendario judío, por ejemplo, para las fiestas, van a ver ustedes que dice primer día de la Pascua, segundo día de Pascua, tercer día de Pascua, 7 días, etcétera, y así se va. Así le llaman, pero en realidad, de acuerdo a la escritura, ustedes ya tienen que entender que la Pascua tiene que ver con el día 14. ¿Por qué Pascua? ¿Qué significa Pascua? Bueno, está relacionado con la palabra hebrea Pesaj, que significa saltar o pasar, o saltar literalmente. Lo que sucedió en Egipto cuando el ángel de la muerte fue a Egipto a matar a los primogénitos. Y Moisés dio una orden por parte de Dios al pueblo de Israel para que pusieran en los dinteles de las puertas de sus casas la sangre del cordero que sacrificaron, para que el ángel de la muerte no matara al primogénito de esa casa. Esa es la forma en que los primogénitos de Israel fueron salvados y los primogénitos de Egipto fueron muertos, todos incluyendo al hijo de Faraón. Y bueno, tiene unas implicaciones simbólicas impresionantes hasta el tiempo de sacrificio de Yeshua, que es justo el Cordero de Dios derramando su sangre en la cruz, que es lo que a ti y a mí nos salva como primogénitos de Dios, que es Israel. Somos Israel, el primogénito del Señor. Versículo 8 dice: y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua, donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Hay quienes dicen que Yeshua no comió la Pascua con sus apóstoles porque la comió un día antes. Sin embargo, el propio Evangelio nos dice lo contrario, nos dice que efectivamente Yeshua comió la Pascua con sus discípulos. El mandamiento dice que el día que debe de comerse con los panes sin levadura, pero era obvio que tenía que comerlo antes el Señor, porque Él iba a ser el cordero del sacrificio. ¿Okay? Entonces sí hay que entender esto. Dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad de esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Fíjense bien cómo dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias. Hay algunas personas que han tomado la enseñanza rabínica en el sentido de poner en su mesa 5 copas o 4 copas, y con los simbolismos judíos que de acuerdo al pueblo judío ha interpretado, ¿no? Sin embargo, esto no está en la escritura. En ninguna parte de la escritura ustedes van a encontrar 4 copas o 3 para la Pascua. De acuerdo al mandamiento, ustedes no van a encontrar tampoco eso. En la Torah no dice nada de eso. Hay muchos simbolismos que en un momento dado tú puedes considerar, tomar en cuenta para tu fe.
Lo que yo te recomiendo es que no tomes en cuenta para tu fe simbolismos que no están en la Biblia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no están en la Torah, no están en la voluntad de Dios. Si hoy en día nosotros contamos con la bendición de tener la escritura, una palabra escrita, en donde podemos aprender y basar nuestra fe, ¿sí? La enseñanza misma de Jesucristo, que es quien nos está diciendo como Él mismo la celebró, yo creo que está de más querer adornar tu fe con aspectos que no te van a edificar y en el peor de los casos te van a confundir, y más aún, más delicado, esa no es la fe de Jesucristo. El pueblo judío, recordemos, el pueblo judío tiene un velo por un tiempo, por este tiempo tiene un velo, no le es revelado el Mesías, pero llegará el momento en que ellos lo van a entender. Y cuando lo entiendan, ellos van a hacer clic, van a hacer match con todo el conocimiento que ya tienen, pero tú te vas a quedar fuera. Ni con ellos entonces ya a partir de que ellos entiendan, tú ya no. Entonces ese es el gran riesgo para ti. Así es de que el consejo que yo te doy es que no practiques, ni siquiera para ti, no te consideres sabio en ti mismo, como para decir, pues esto lo practico para mí mismo. Créeme que ni siquiera para eso tenemos capacidad. En el aspecto espiritual, tenemos un pastor y nosotros somos ovejas. Una de las características de las ovejas es que son torpes. Somos torpes espiritualmente hablando. Hay que reconocerlo. Y Yeshua, el Señor mismo, siempre nos comparó con ovejas. En parte porque nos ama, pero en parte porque también conoce nuestra debilidad. Y espiritualmente somos torpes. Así es de que necesitamos una guía. Y nuestra guía es precisamente la enseñanza de Jesucristo, Yeshua. Así es de que, tal cual, aquí, por favor. Aquí. Y así es de que vamos a poner atención en la enseñanza de Yeshua. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias. Y este pan que está tomando el Señor es un pan sin levadura. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo tomado la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fíjate qué importante es que pongas atención en lo que hizo Yeshua, porque lejos de estar considerando el simbolismo de 4 o 5 copas en tu mesa de Pascua, tienes que poner atención en el simbolismo importante que Él nos está enseñando. Hay un simbolismo claro aquí y que no está oculto para nadie. Dice, de la misma manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. O sea, este vino, pero este vino está representando su sangre. Dice, en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. En su sangre nosotros entramos al nuevo pacto. Pero si tú no entiendes y tú estás celebrando otras cosas en lugar de entender lo que está representando tu copa de vino en tu fiesta de Pesaj, simple y sencillamente no estás entendiendo el sacrificio de Jesucristo, porque dice que mi sangre que por vosotros es derramada, por ti está siendo derramada la sangre de Jesucristo. Imagínate la gran riqueza
que te estás perdiendo en andar poniendo tu atención, en distraerte en otro tipo de simbolismos que no son los que Él quiere que tú tengas conciencia en este día tan importante. Qué tristeza, qué tristeza. Realmente tendremos que poner toda nuestra atención entonces en lo que representa el nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto? Pues que no es el pacto de siempre, pues no, cambió, estuvo profetizado. El nuevo pacto del que habló Yeshua fue el inicio del cumplimiento de la profecía anunciada por el profeta Jeremías. Acompáñame a Jeremías, por favor. Capítulo 31. Aquí está la profecía que se cumple en el momento en que Yeshua hace este anuncio. Justo en ese momento en que Yeshua está con sus discípulos, se cumple esta profecía. Jeremías 31, del 27 al 37. Aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos, para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. ¿Por qué simiente de hombre y simiente de animal? Porque Dios usa los simbolismos para que nosotros entendamos. Aquí hay una mezcla, dice la simiente. Sembraré la casa de Israel. Está hablando de generaciones, de gentes, está hablando de personas que iban a nacer, pero de una mezcla de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Por qué animal? Es decir, de simiente de gente entendida y comprendida en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, y de gente que no tiene más que el sentido común. Muchas gentes se preguntan, ¿por qué Yeshua comparaba a los extranjeros como perros? Porque él mismo dijo, ¿sí? No es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, hablando de una extranjera, porque no es de forma despectiva o de desprecio, o de ofensa, mucho menos, ¿no? Una vez más, el simbolismo tiene que ver porque, en este sentido, una persona que vive su vida gobernada por la Torá, ¿sí? Aquí ocupa el lugar de la simiente de hombre. Pero una persona que vive su vida simplemente por su propio instinto, considerando lo que es bueno para sí y decidiendo por sí mismo, sin tener una guía o sin vivir bajo el gobierno de la voluntad de Dios, actúa por instinto. ¿Quiénes actúan por instinto normalmente? Los animalitos. Un animalito actúa por instinto. Entonces no es de forma ofensiva, ni mucho menos. Lo que está diciendo aquí el Señor es que iba a haber Él iba a sembrar tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel una vez más, pero de estas dos simientes, de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, es decir, para juicio por la desobediencia, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa esto? Los padres comieron las uvas agrias, es decir, los padres pecaron y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y los hijos, pues, como consecuencia, son pecadores, ¿no? Dice, en aquellos días no se dirá más esto, sino que cada cual morirá por su propia maldad. No importa que los padres no hayan querido conocer de Dios. Si los hijos reciben el mensaje del Evangelio y cambian el rumbo de su vida, tendrán un destino diferente. Dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera para sí mismos. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré
Nuevo pacto, aquí está anunciado lo que iba a hacer Yeshua justo en este momento de la Pascua. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No dice solamente que con la casa de Israel. Todo el tiempo muchas personas están con la idea asegurando que la casa de Judá, pues bueno, no, ellos siempre se han mantenido en obediencia, etcétera, etcétera, pero vemos que no es cierto. Los propios profetas fueron muertos por el propio pueblo, por las exhortaciones que le hacían al pueblo, incluyendo al pueblo judío, y quienes no quisieron escucharles. Así es de que este era un nuevo pacto para ambas casas, no nada más para la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, es decir, aquel momento en que fueron liberados de la esclavitud. ¿Y cuál fue el pacto? En Sinaí. Les dio la ley en tablas de piedra, porque ellos invalidaron mi pacto. Es decir, no va a ser como aquella ocasión. ¿Por qué? Porque les di la ley, fue una ley escrita, ¿por qué dice el Señor que invalidaron el pacto? Ellos, el pueblo de Israel, se comprometieron a cumplir el pacto para ser considerados por Dios como un pueblo de gente santa y sacerdotes. De acuerdo a Éxodo capítulo 19, a partir del versículo 5, ustedes pueden leer que antes de entregar la ley, antes de entregar el pacto, el Señor envió a Moisés y diciéndole, dile a mi pueblo que si aceptan las condiciones, sean un pueblo de gente santa y sacerdotes. Entonces, el asunto es que se comprometieron, dijeron, todo lo que diga el Señor haremos, pero no cumplieron. Y aquí lo está diciendo Jeremías. Pero dice este nuevo pacto que está anunciando, que está profetizando, no sería igual, ya no sería igual a cargo de ellos. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué significa esto? Esto te está hablando de algo sobrenatural. ¿Cómo podría alguien escribir en tu mente la ley y en tu corazón? Esto sería obra del Espíritu de Dios. Es algo sobrenatural, una obra sobrenatural. Ese es el pacto que está ya confirmando Yeshua a partir de que él iba a morir, de que iba a ser sacrificado. Así es de que, y luego dice, versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Justo en el momento del sacrificio de Jesucristo fue para perdón de los pecados del mundo, sin excepción. A partir del sacrificio de Jesucristo, todos tienen esa oportunidad. No hay excepciones. La excepción la hace cada quien. Cada quien decide en un momento dado si no toma para sí la sangre del Cordero para salvación. Pero nadie puede decir que no fue para todos, por supuesto que sí. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz, y aquí está la promesa irrefutable. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Han faltado o faltarán estas leyes? No. Por lo tanto, la nación de Israel será por siempre
y eternamente. Aquí está la promesa. Así es de que esta profecía que está anunciando Jeremías es justo el momento en que Yeshua toma esta Pascua, está anunciando este nuevo pacto, el inicio de este nuevo pacto. Ahora acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 11, ahí en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer lo que enseñó Pablo, el apóstol Pablo, habiendo entendido la gran importancia de esta enseñanza de Yeshua. Pablo fue considerado en su tiempo un rabino antes del llamado de Yeshua, antes de tener la revelación del Hijo de Dios. En el tiempo en que él perseguía a la iglesia, a los seguidores de Yeshua, Pablo era considerado un rabino observante de todas las leyes halágicas del judaísmo. La pregunta que yo te quiero hacer es: ¿no consideras tú que si Pablo, con toda esa sabiduría, porque un sabio el hombre, ¿no consideras tú que si Pablo hubiera considerado él de alguna manera importante la enseñanza rabínica, alguna enseñanza rabínica importante como para celebrar la fiesta de la Pascua, lo hubiera enseñado así, en algún aspecto, de acuerdo a la tradición rabínica, a la tradición judía? Pues por supuesto que él hubiera, porque pues imagínate, era un erudito de las escrituras, Pablo. Por supuesto que lo hubiera considerado. Si él hubiera dicho, bueno, para que ustedes celebren la fiesta de la Pascua, pues es importante que conozcan cómo celebra el pueblo judío, mi pueblo. Así es de que les voy a decir cómo lo celebramos para que ustedes lo celebren. Es absurdo. Si Pablo no lo hizo, ¿tú crees que tú y yo podemos hacerlo? En compartirle a las demás personas que se están interesando en comenzar a celebrar las fiestas anuales del Señor. No tiene sentido. Pablo, habiendo sido quien fue, pues... Todo al contrario, ¿no? Él hasta decía que todo el conocimiento que había tenido lo había contado como basura. Así es, lo desechó por considerarlo basura, totalmente. Fíjate, 1 Corintios 11 a partir del 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí está. O sea, y es en ese sentido como él enseña. A partir de ese momento ya no enseña absolutamente nada del judaísmo. Si de algunos de los discípulos, apóstoles, hay que aprender, pues es de Pablo, después de Yeshua. Que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El pan sin levadura representa un pan sin pecado, representa un cuerpo sin pecado. Es decir, el cuerpo de Yeshua literalmente fue quebrantado el día que fue llevado a la cruz. La levadura, uno de los simbolismos de la levadura en toda la escritura tiene que ver con pecado, con vanidad, con lo superfluo. Así es que un pan sin levadura representa lo contrario, sin pecado, o sea, fuera de pecado, algo puro. El cuerpo, y cuando dice esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Fíjate qué importante es esto, considerarlo. O sea, poner tu atención en este pan sin levadura que está en tu mesa de Pascua, de Pesaj, y en ese momento considerar que en tu mente esté el cuerpo sacrificado del Señor. Y que fue sacrificado, fue martirizado, fue quebrantado por ti y por mí.
Él lo dijo así: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Si tú celebras la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, primicias, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, tienes que hacerlo en memoria de Él. Todas y cada una de las 7 fiestas anuales, todas te llevan al Mesías. Y tienes que hacerlo en memoria de Él. Esto es fundamental que lo entiendas. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Una vez más. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y luego viene la advertencia. Ya está, Pablo está exponiendo el mandamiento. Este es el mandamiento. O sea, el mandamiento que cumplió Yeshua y el mandamiento que tenemos a partir de Yeshua. Hacerlo en memoria de Él. El profeta Jeremías dice: ya no se dirá más: viva el Señor que hizo subir a Israel de la tierra de Egipto, sino se dirá: viva el Señor que hará subir a su pueblo de todas las naciones del mundo, del norte, del sur, de todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Ese es el momento del nuevo pacto. Dice versículo 27, aquí está la advertencia: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Qué significa indignamente? Irreverentemente. Es decir, no de manera apropiada, no de forma apropiada. Así es de que si tú tenías la idea de que en tu plato tuvieras otros elementos, como acostumbran por ahí, y andar poniendo otras cosas, pensando en otras cosas, tener tu mente en otras cosas que no son estos elementos fundamentales de la Pascua, pues bueno, considera si no estás siendo irreverente para este momento solemne. Te lo digo con todo respeto. Te lo digo con todo respeto. Y con una preocupación muy seria por tu salvación. Dice el Señor, dice una vez más, versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente sea culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Está terrible, es una advertencia terrible. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Esto es lo más maravilloso. Eso es lo más maravilloso de la enseñanza de Pablo. ¿Sabes qué? No es mi responsabilidad. Y tampoco es responsabilidad de aquel que te está enseñando otras cosas. No le eches la culpa a él. Ya tendrá su batalla. No, es culpa tuya. Y solamente tuya. Si tú no tienes la capacidad espiritual aún para ser reverente y muy respetuoso en estos momentos, de considerar en qué realmente consiste este pan, el simbolismo de este pan sin levadura y de la copa que está en tu mesa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos ya murieron, ya no están aquí con nosotros. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Claro, porque en el momento que tú te estás dando cuenta que hay algo que no está bien en tu vida y que no has querido arreglar, tu espíritu mismo te va a impedir participar de la Pascua.
Yo he visto gente así. Mis respetos para esas personas. Mis respetos. Esa gente merece todo el respeto. ¿Por qué? Porque están discerniendo lo que representa este momento tan importante. Así es de que no es una pachanga, ¿no? Es un momento solemne muy importante. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es preferible. Es preferible si nos equivocamos, ser juzgados por el Señor y no ser condenados con todo el mundo para muerte eterna. Imagínate. El nuevo pacto ya no en tablas entonces, sino en el Espíritu. El discernimiento que tú tienes. Así es de que, por otro lado, el autor de la carta a los Hebreos expone el contexto de las mejores promesas, hablando de este mismo tema, del nuevo pacto, del que está hablando Yeshua, que contiene el nuevo pacto. ¿Por qué mejores promesas? Mejores por cuanto que se cumple, porque es el mismo Señor, es Dios mismo quien escribe en el corazón y en la mente de las personas. No es tu propio esfuerzo. Por supuesto que te tienes que esforzarte, pero tu esfuerzo tiene un límite. Si tu esfuerzo es fidedigno, entonces el Señor te va a dar el regalo. El Señor va a comenzar de forma sobrenatural a darte esta hambre, esta necesidad de conocerle, de conocer su ley, de por qué esto, por qué aquello, y va a ser algo que ya no vas a poder parar. Es algo maravilloso. Esas son las mejores promesas. Eso significa que no desechó la ley, no significa que desechó la ley del Señor. La ley continúa vigente, solo que el pacto de Dios hizo con Israel, el pacto que Dios hizo con Israel se mantendría si es que Israel se mantenía fiel a la ley del Señor. Por eso dice que anularon su pacto, lo invalidaron. ¿Por qué? Porque no fueron fieles al pacto. Es decir, que el objetivo de que Israel cumpliera la ley fue mantener vivo el pacto con Dios, mantener viva la alianza con el Padre. Por eso es fundamental comprender el sistema sacrificial. Si tú entiendes el sistema sacrificial, vas a entender que es una enseñanza didáctica para cumplir hoy en día. Muy importante, todo el simbolismo. Hebreos 8, del 6 al 7. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, y luego versículo 13, del 8 del 6 al 7. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Yeshua como el sumo sacerdote de Melquisedec, es mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Claro. En eso consiste las mejores promesas. ¿Okay? El defecto estaba en los destinatarios, pues en nosotros. Exactamente. En el pueblo. Así es. Sí, porque el Señor no dice en ningún momento que el pacto haya estado mal. No dice que el pacto haya estado mal. Dice que el pueblo lo invalidó, fueron infieles, a pesar de que él fue como un marido para el pueblo, para Israel. ¿Sí? Así es de que hay que cada año es fundamental, es importantísimo que nosotros entendamos el motivo de las fiestas, el propósito divino en cada fiesta,
para que cada año no estemos como que haciendo lo mismo sin entender. La idea es esa, que cada día avancemos en nuestra fe. Versículo 21 de Lucas 22, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, y está hablando de Judas, obviamente. Y esta expresión de Yeshua tiene que ver con el Salmo 41. Vamos a leer del 5 al 9. Dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de la paz, de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Se das cuenta cómo está profetizando aquí este momento? Alzó contra mí el calcañar, mas tú, Señor, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. Así es de que esa expresión de Yeshua es una expresión del salmista, en donde está profetizando precisamente esto que está diciendo aquí el Señor. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es decir, estaba determinado que Yeshua tenía que morir. Pero dice, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Qué significa esto? Que en un momento dado pudo no haber sido Judas, pero fue Judas porque ya era el predestinado por la condición que ya tenía él en su espíritu, la predisposición. Pero hay aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Los discípulos no escucharon que se refería a quien estaba comiendo con él. Verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Aquí esto es bien importante porque lo que les está enseñando el Señor tiene que ver con lo contrario a cómo el mundo piensa. Es decir, el concepto del mundo acerca de quién es el mayor está al revés. En el Evangelio de Marcos lo dice de esta manera. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12, les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el posterero de todos y el servidor de todos. Así es de que luego dice, versículo 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Les está exponiendo cómo es que se maneja en el mundo acerca de quién es el mayor. Pero bajo la enseñanza de Yeshua, en realidad es al revés. El que sirve es el mayor. El que sirve a todos. Los apóstoles fueron enviados para dar la palabra y bajo esa enseñanza del Señor aprendieron que es mucho mejor dar que recibir. El apóstol Pablo lo aprendió perfecto. Cuando Pablo se despidió de la comunidad de Mileto, les dijo unas palabras bien importantes. Les dijo, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esas manos me han servido.
Está hablando de trabajo, está hablando de su fuerza de trabajo, de que de lo que tenía necesidad tuvo que haber trabajado y no haber estirado la mano. Verso 35 de Hechos 20 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Yeshua, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú comienzas a cumplir este mandamiento del Señor, tienes mucho gozo. Y literalmente lo vives realmente la bienaventuranza, lo dichoso que te siente, que es dar más que recibir. Por supuesto que recibir es una gran bendición, siempre va a ser una bendición, pero cuando tú eres un hombre esforzado y te esfuerzas por servir y ayudas y aún así puedes ayudar a los demás, es algo hermoso, es una dicha. Así es de que la invitación es para que todos sigamos el ejemplo de Pablo, pero en ese sentido, no distorsionado. Verso 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esta es una profecía que está anunciando Yeshua para el tiempo del reinado del Mesías. Por causa de haber aprendido en que se encuentra, en donde se encuentra la grandeza del servicio al prójimo, porque los discípulos recibieron la promesa de Yeshua para reinar sobre las 12 tribus de Israel. Y por haber recibido eso, por haber entendido la grandeza del servicio, porque después, una vez que el Señor ascendió, ellos efectivamente cumplieron su mandato, su encomienda hasta la muerte. Y entonces, ¿qué crees? La profecía se va a cumplir, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 21, a partir del versículo 9. Vino entonces a mí esa es la visión de Juan, de la Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, es decir, a la iglesia. Y me llevó con el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, ¿sí?, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, Jerusalén. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Impresionante, ¿no? Así es de que sí, efectivamente, a Juan se le permitió ver que la promesa que les está haciendo Yeshua se va a cumplir. Verso 31 de Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense bien. Aquí está profetizando Yeshua, si te das cuenta. Dice, una vez vuelto. ¿Qué significa? Que se iba a ir, como sucedió. Después de que le traicionó, se fue Pedro. Dijo, no, yo no sirvo para esto. Y se volvió a ser pescador. Pero fue cuando el Señor le fue a buscar. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Por qué le dijo esto? ¿Pedro mintió? Pedro no le mintió. Pedro estuvo dispuesto a morir. Por supuesto que estuvo dispuesto a morir. Si podemos entender que Pedro sí estuvo dispuesto, sí podemos entender que Pedro estuvo dispuesto a morir e incluso a dar su vida por Yeshua. Porque Pedro fue quien le cortó la oreja a Malco, el guardia del templo. Él fue el primero en sacar la espada. Sí. Fue el primer bravo. Sin problema, pero, y por supuesto, ahora la pregunta es, ¿tú crees que los soldados no hubieran podido matar en ese momento? Claro, de inmediato lo hubieran podido matar, pero el Señor no lo permitió. Todo estaba en control de Yeshua en ese momento. Sin embargo, cuando vio que Yeshua sanó al romano y se entregó sin oponer resistencia, pues en ese momento dijo Pedro, entonces no es el Mesías, o entonces no lo vamos a ser liberados. Su concepto del Mesías en ese momento era diferente. Una vez más, estamos viendo que mientras no ascendía Yeshua, los discípulos todavía no tenían este discernimiento espiritual, que él había prometido que se les daría, pero hasta que él ascendiera. Pedro, aún sin la revelación de las cosas, pensó que en realidad Yeshua no era el Mesías. Verso 35, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin forja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también alforja. Ojo, estamos hablando ya del momento en que Yeshua iba a ser detenido, ya se les iba a quitar el esposo, ¿ok? Vamos a tratar de entender esto en el contexto profético, que ya había sido anunciado por el Señor. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque está escrito de mí porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. O sea, seguían sin entender. Ellos no, o sea, todo esto que hablaba Yeshua, sabía Yeshua que no lo entendían, pero se los decía por algo bien importante, porque ya estaba dejando la semilla. Toda enseñanza que él dio en su momento, sabía Yeshua que muchas cosas no las estaban entendiendo, pero que cuando viniera el Espíritu de Dios sobre ellos, todo lo que les había dicho lo recordarían. Por esa razón, todo se los decía. Aunque claro, de momento, pues sí, decían, no, basta, o sea, no están entendiendo, en este momento no van a entender. Así es de que Yeshua les dijo a sus discípulos que se cumpliría la profecía de Isaías cuando les dijo acerca de que iba a ser contado con los inicuos. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así es. Yeshua está citando en este momento la profecía de Isaías. En ese sentido, fue que Yeshua les habló de tomar la espada, pero no 2 espadas, o sea, físicamente que tenían ahí. Por eso les dijo, basta. No entendían de qué estaba hablando, pero aún así les hablaba todo esto. Para el momento en que viniera sobre ellos el Espíritu, porque entonces recordarían todas sus enseñanzas.
Entonces, la espada a la que se refiere en el verso 36 no es una espada física. No, por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, pero aún así se los dice porque después lo entenderían como lo entendió Pablo. Comprenderían que les hablaba tal y como lo hizo el apóstol Pablo, de acuerdo a su enseñanza. Acompáñenme a Efesios, por favor, capítulo 6. Ya le estoy aumentando. Capítulo 6, versículo del 10 al 17. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Ok? Recuerden las palabras de Yeshua. Una vez más, voy a leer las palabras de Yeshua. Dice, y les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Es decir, sería juzgado, sería perseguido, sería criticado, sería duramente tratado. Entonces, Pablo, en ese contexto de esa enseñanza acerca de la actitud distinta que tendrían ya que tomar a partir de que Yeshua muriera, es en el espíritu, no físicamente. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos en Efesios 6, versículo 10. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y el vestido de la coraza de justicia. Está hablando de los mandamientos. La verdad, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. Estad firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad. Tienes que conocer la Biblia. Si tú no conoces la Biblia, no vas a conocer la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia. Es decir, los mandamientos de Dios, específicamente. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, el mensaje, el buen mensaje que trajo Yeshua. Ese es el mensaje del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, la obediencia, la firmeza en obediencia a Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuáles son los dardos de fuego del enemigo? Los dardos de fuego del enemigo están representados por todo aquello que te pueda hacer debilitar en tu fe. Si tú estás débil, te van a herir las tentaciones, pero también el engaño fácil. Si tú no estás firme, va a ser fácil que te engañen, que te envuelvan. Y esos son los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco, la cabeza, que en tu mente siempre esté la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu. Aquí está la espada, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es de que Pablo entendió, por cuanto que ya Yeshua ya había ascendido. Y Pablo recibió toda la revelación directamente del Mesías, toda la enseñanza. Así es de que los discípulos de momento pues no iban a entender. Por eso estaban diciendo, aquí están 2 espadas, con estas les damos. Y aquí en donde dice venda su capa y compre una, ¿a qué se refiere con venda su capa?
la capa, ¿qué representaría para ti la capa? Bueno, aquí yo entiendo como que algo vende lo que no te sirve de tu doctrina, la doctrina de hombres que traes, y cómprate la espada verdadera, la palabra de Dios, ¿no? Así es, así es. Así es, compra, adquiere lo que verdaderamente te va a salvar. O sea, deshazte de lo que no te va a servir, aquello superfluo, aquello que no necesitas realmente, y entonces adquiere lo que te va a salvar, lo que te va a dar la salvación, porque es la salvación, es el Espíritu. El poder del Espíritu de Dios, que es de lo que está hablando Pablo en lo que él llamó la armadura de Dios, está representado por la espada, precisamente. Es justamente lo que nosotros necesitamos para poder tener la revelación de la palabra de Dios, la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que te va a impedir? Pues que tú conserves tu capita, conserves tus dogmas, tu cobertura, tu disque cobertura, todo eso que a final de cuentas no te sirve, eso no te salva. Eso no te va a salvar. El que tú digas, no, pues que yo soy de tal ministerio, eso no te va a salvar. No digas, no te cases con nada, con nadie. Cásate con la Biblia, cásate con el Evangelio de Jesucristo, cásate con su palabra. Sírvete de todo lo que te pueda apoyar para tu fe, pero no adoptes una actitud que Yeshua no enseñó y tampoco Pablo ni sus discípulos. Verso 39, regresamos a Lucas 22. Perdón. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto representa literalmente una aflicción en su carne. Justo lo que nosotros vemos como para cumplir en el mandamiento para celebrar la fiesta de Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur tiene un peculiar mandamiento y dice la Escritura que quien no cumpliera ese mandamiento sería cortado del pueblo. Dice literalmente que todo el pueblo afligirá su alma. Y el que no afligiera su alma será cortado del pueblo. Y bueno, esto lo hemos comentado en varias ocasiones, ya lo hemos comentado cuando sucede la fiesta, y tiene relación con el tema de cómo es que vas a afligir tu alma. ¿Qué sentido tiene o cuál es el sentido que tú tendrías que tomarle? Y bueno, en un principio, cuando no entiendes, aún no tienes la comprensión de la enseñanza de Yeshua en este aspecto, pues te tomas, ¿no?, de lo que hay. Dices tú, bueno, pues es que para afligir el alma, si el alma está conectada con la carne, pues aflige tu carne, o sea, no le des alimento ni agua y aflígela. Entonces se acostumbra a un ayuno. Lo curioso de esto es que la Biblia no habla de un ayuno literal. Literalmente no habla de un ayuno, sino de la aflicción de la carne. Entonces, aunque hay interpretaciones relacionadas con ese tema, una de las cosas que nosotros tendríamos que ver, nosotros, los que somos creyentes en Yeshua, en Jesucristo, tendríamos que considerar el mandamiento que cumplió Yeshua. Este mandamiento Yeshua lo cumplió en este momento, justo previo al momento de la crucifixión. ¿Por qué? Porque Él se afligió hasta el alma.
y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y Yom Kippur precisamente tiene que ver con esta agonía, con esta aflicción del alma, y tiene que ver con la sangre derramada en el propiciatorio del arca del pacto, que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén, bueno, cuando estaba el arca del templo, del pacto en el templo, antes en el tabernáculo. Así es de que, pues imagínate, es una de las fiestas más impresionantes y más importantes por lo profundo de la simbología. Y dice, verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Yeshua para besarle. Entonces Yeshua le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Todavía sin entender esto, todavía. Y sobre eso, Pedro luego reaccionó. Continuaron pensando en que Yeshua había referido a luchar con la espada para hacer guerra. Pero la respuesta de Yeshua no la entendieron cuando sanó a Malco, al guardia del templo. Esa fue la respuesta de Yeshua. ¿Sí? Y uno de ellos, dice versículo 50, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Estamos hablando de Pedro. Entonces respondió Yeshua, dijo, basta, ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Yeshua dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí para esta vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Claro. Mas esta es vuestra hora y la potestad. Así es, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Este era el momento en que efectivamente estos que estaban actuando de forma indebida, totalmente a oscuras y oculta del pueblo, ocultándose del pueblo, estaban arrestando al Señor. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor. ¿Se dan cuenta cómo encendieron fuego? No estaban en la Pascua. Esta es una prueba claramente de que aún no empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínate el dolor de Pedro. El contexto de la negación de Pedro, fíjate, vamos a poner atención en esto, porque el contexto de la negación de Pedro es en realidad más profunda de lo que parece, ya que Pedro le negó porque vio que arrestaron a Yeshua y esto era para matarlo. Él sabía que ya lo iban a matar. Así que el concepto del Mesías Salvador que Pedro tenía se desvaneció.
Porque de la misma manera que aún no recibían la revelación en temas como el de la espada, por ejemplo, aún no les había sido revelado el misterio de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, que traería como consecuencia la salvación eterna. Pero aún no la restauración física de Israel. Y lo que estaban esperando los discípulos era la restauración física, la liberación del Imperio Romano. Así es de que, por supuesto, que la negación de Pedro estaba perfectamente justificada por las circunstancias proféticas. Muchas veces, cuando no entiendes esto, te preguntas, ¿cómo es que el Señor después lo buscó si él mismo le negó? Claro, porque el Señor entendió en qué condición espiritual se encontraba todavía Pedro. Pero tú y yo ya no nos encontramos en esa desventaja que se encontraba Pedro. Y hay una gran diferencia. Así es de que, por supuesto que la negación de Pedro estaba justificada por las circunstancias proféticas. Lo que hoy ya no sucede. Pues hoy alguien puede asegurar que cree en Yeshua, pero a la hora de practicar su fe, le niega, porque vive una fe que no ha sido edificada bajo los cimientos de la doctrina de Yeshua. Si alguien no quiere negar a Yeshua, que atienda a la revelación que ya le ha sido entregada, para dejar de vivir una fe mezclada con enseñanzas de mandamientos y tradiciones de hombres. ¿Sí? Una revelación en el Espíritu que no tuvo Pedro en su momento, antes de que ascendiera Yeshua. Y por eso Yeshua, por eso le amó Yeshua, porque sabía que aún no podía entender este misterio, Pedro. Y por eso lo restauró cuando le buscó, cuando fue a buscarlo. O sea, el Señor es justo, y el Señor no iba a justificar a quien le negare injustamente. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. A quien niega al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, yo lo negaré ante mi Padre. Él lo dijo, él lo advirtió. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es que no negó? ¿Por qué? Si le negó Pedro, ¿por qué le buscó? Claro, porque él no tenía esta revelación todavía. Entonces hay que comprender las circunstancias espirituales en las que se encontraban todos los discípulos en ese momento, antes de que el Señor padeciera. Verso 63. Y los hombres que custodiaban a Yeshua se burlaban de él y lo golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. ¿Puedes leer? Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. ¿Sigo? Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos para nosotros mismos? Lo hemos oído de su boca. Y ahí termina el capítulo. Como es que efectivamente la negación de estos líderes de Israel terminó por juzgar al Señor por una verdad que era contundente en todo el tiempo de su ministerio. Así es de que lo que nosotros tendríamos que considerar es esto. En nuestra próxima fiesta de Pascua, considerar la razón por la cual Él tuvo que haber muerto. Y la razón somos tú y yo. Hermoso precio que se pagó.
La forma en que tú y yo somos valorados por Dios, sin lugar a dudas, tiene que hacernos reflexionar acerca de cómo es que vivimos nuestra fe. ¿Cómo es que realmente decimos que somos fieles al Hijo de Dios? La fidelidad al Hijo de Dios se expresa a través de la misma manera en que Dios fue celoso de su pueblo, como el esposo, como él bien lo dijo, cuando dijo, no aprendan las costumbres de otras naciones, no aprendan lo que yo no les he enseñado. Es lo mismo que el Señor hoy nos dice a todos. La fidelidad de su pueblo solamente puede ser expresada a través de la forma en cómo nosotros vivimos nuestra fe. Y la decisión pues es de cada quien. Ahora, por favor. Bendito Dios, gracias te damos por este estudio tan hermoso que hemos tenido, Señor. Gracias por tu entrega, Yeshua, porque a través de esa sangre preciosa, el precio tan alto se pagó por nuestra salvación. Gracias te damos por ese infinito amor que nos has tenido y que nos tienes, porque sigues llamando a tu pueblo en todas partes del mundo a través de este estandarte, Señor, la cruz. Gracias, Padre eterno, porque no te quedaste allí. Si nos duele, Señor, el que tu vida haya quedado por la nuestra. Pero, Señor, nos da alegría al saber que tú no te quedaste allí, que resucitaste, que estás sentado a la diestra de Dios Padre, Señor, preparándonos morada para el día en que vas a venir a reinar. Porque esa es nuestra esperanza, Señor. Que ese es nuestro consuelo ante todo lo que estamos viviendo actualmente, Padre, y que aún falta por estos dolores de parto, Señor. Que tu pueblo pueda resistir, pero solamente podremos resistir con tu doctrina, Yeshua, con la sana doctrina que tú nos das, porque eso nos fortalece, nos alimenta, Señor, nuestro espíritu. Ayúdanos, Padre, a entender tus palabras, a entender tu concepto, a adquirir esa espada a la que tú les decías a los discípulos que adquirieran, Padre, que no importa todo el conocimiento humano que podamos tener si no tenemos esa espada, que es el poder de tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que podamos abrazar este pacto contigo, este nuevo pacto, Señor, que tú hiciste en tu sangre, y que podamos cada año entenderlo mejor, Señor. Si esta Pesaj nos permite celebrarla, Padre, contigo, que podamos entenderla aún mejor, celebrarla más conscientemente, y que podamos, Padre eterno, apreciar tanto esta salvación que nos has dado gratuitamente, Señor. Todo por amor, por esa gracia tan hermosa que nos has brindado. Te pedimos, Padre eterno, que tengas misericordia de nosotros, de tu pueblo Israel disperso en todas partes del mundo, y que, Señor, aún siendo zarandeados por Satanás, que aún siendo tentados, Padre eterno, aún volvamos a ti, así como Pedro, Señor, que volvamos sabiendo que tú nos perdonas, que tú, Señor, haces borrón y cuenta nueva en nuestras vidas, a fin de que nos consideres tus hijos, Padre. Así también, Padre eterno, ten misericordia de Israel, que se encuentra disperso en las naciones, hundido en pecados, en idolatrías, Padre, pero tú vas a tener misericordia de este pueblo, Padre eterno, y lo vas a llamar al momento en que tú lo requieras, Padre. Te pedimos por tu misericordia que hagas eso, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua te alabamos. Amén. Amén.